Bien, como bien decía el hermano, ¿no? Cuando estamos secos, ¿no? Y como creyentes también pasamos por esa etapa de sequedad, ¿no? Y bueno, pensaba qué poder compartir. Y obviamente que la guía de Dios siempre tenemos que buscar, ¿no? Para ver qué necesita la iglesia, ¿no? Tener la orientación. Y es algo que yo lucho en mi vida. Lo que voy a compartir es una lucha en mi vida, pero que encuentro ánimo y fortaleza en la palabra de Dios. No hay otra fuente que sea la palabra de Dios que nos dé la fuerza que necesitamos. Y el mensaje lo titulé El desánimo, ¿no? Cuando nos encontramos desanimados, hoy la enfermedad número uno mundial, ¿cuál es? La salud mental. Es impresionante. Miren esta estadística. Cada 4 personas, una persona sufre de salud mental, en alguna medida, ¿no? De depresión, ansiedad, pánico, todo lo que conlleva esas enfermedades, cada 4 seres humanos, una persona sufre. Y si usted piensa que porque es creyente no va a pasar por esto, déjeme mostrarle a través de la Biblia que grandes hombres de Dios se desanimaron, se frustraron hasta desear la muerte. Y eso muestra nuestra debilidad, nuestros desánimos. Pero, ¿cómo estas personas encontraron para poder seguir? En su fuerza no estaban, sin duda, porque humanamente tocaron fondo, porque creo que la persona que llega a desear su muerte, creo que ha tocado fondo emocionalmente, ¿no? Pero hoy en día parece como un tema nuevo, pero no es nuevo. Las personas durante ¿no? la existencia de la humanidad se ha desanimado. Pero hoy quiero traer este mensaje, ¿no? Y preguntarte si alguna vez te desanimaste, tuviste el deseo de tirar la toalla, decir, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Sabías que el desánimo muchas veces, ¿saben por qué viene el desánimo? Porque muchas veces queremos ver un resultado a nuestro favor y ese resultado no pasa. Así que vamos a estar examinando esto, ¿no? Yo me hacía pregunta, ¿te has examinado por qué no hemos desanimado en el camino? ¿Por qué quizás hoy te encuentras desanimado? ¿Te has preguntado? Y hoy quiero hablar de un personaje bíblico, especialmente, que se desanimó, porque él esperaba un resultado de lo que él hizo, pero el pueblo o el rey no obró o no se arrepintió, ¿no? Para que hiciera la voluntad de Dios, y por eso él se desanima, ¿no? Porque sin duda que creo que la clave del desánimo de todos nosotros se encuentra ahí, en donde esperamos el resultado de algo, tanto sea en la vida cotidiana como en la vida espiritual, ¿no? Y ahí nos desanimamos y nos frustramos. Así que vamos a tocar este tema hoy, el desánimo, y espero que sea de bendición. Ya le digo, es una gran lucha en mi vida, el desánimo, ¿no? De poder sostenerme, seguir adelante, pero no por mi fuerza, sino por la fuerza de nuestro Dios. Y bueno, otro desánimo que pensaba, quizás que hoy vemos la iglesia como está, pocos hermanos, algunos pudieron venir y decidieron no venir, otros no han podido venir. El desánimo de quizás que hoy nos encontramos sin un líder, un pastor, ¿no? Y eso desanima, ¿cómo no? Desanima. ¿Y estamos pecando porque estamos desanimados? Yo creo que no, pero sí nos puede llevar a pecar el desánimo en su extremo. Pero es normal que pasemos por estas etapas, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros afrontar este desánimo? Y ahí va a ser la clave. ¿Cómo nosotros vamos a poder afrontar los desánimos, ya sea problemas laborales, cotidianos, familiares y espirituales, ¿no? Porque todo está en sí. Así que el personaje que elegí para traerle hoy es Elías. Quiero que acompáñenme a Primera Reyes, capítulo 19, y vamos a ver cómo este gran profeta de Dios llegó al punto de no querer vivir más, totalmente frustrado, desanimado.
Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 19, versículo 3 y 4. El desánimo de Elías. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bien, ahora vamos a ver por qué llegó a este extremo. Porque hay un contexto, hay una situación que Elías vivió para llegar a esta situación. No se llega a querer desear morir por la nada. Hoy me levanto con el deseo de morirme. No, pasaron cosas y hay situaciones que pasan. Y como Elías también pasó, por eso llegó a este punto de decir: basta ya, Jehová, quítame la vida. Quería morir. Literalmente estaba en una depresión profunda, tremenda, ¿no? No queriendo desear vivir más. Pero es increíble que un capítulo anterior, la firmeza que tenía con Dios, el gran poder que hizo descender del cielo el fuego, que ahora vamos a ver, y cómo llegó a estar tan preocupado, ¿no? ¿Por qué se desanimó tanto viendo el poder de Dios, ¿no? Y vamos a ir, y esto lo vemos, ahora vemos que el miedo que afrontó Elías lo llevó a huir al desierto, ¿no? Y vamos a ver cuál era ese temor. Y ahora vamos a ver el motivo, por qué ese temor. Y el miedo era tal que tomó la decisión más drástica que es querer perder la vida. Y se encontraba en una tremenda depresión. Pero vamos a ver por qué el profeta llegó a este estado. Y ahí vamos a ver en el capítulo 18, versículo 20, vamos a tener la práctica de leer 20 capítulos para entender bien el contexto, ¿no? Y vamos a ir viendo ahí. Dice así, el capítulo 18, el versículo 19. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y los pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban sentados cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que está arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, e hicieron la tercera vez. Y de manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Bien, esta es la situación que estaba Elías, ¿no? Desafió a esos profetas, ¿no? La historia, para ir resumiéndola, ¿no? Vemos primero que vemos en el versículo 21 la firmeza que tenía Elías, ¿no? Dice el versículo, ¿no? Acercándose Elías al todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, esta palabra es indeciso, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ir en pos de él, y si Baal es Dios, ir en pos de él, ¿no? Mostraba esa firmeza, ¿no? Después vemos el relato, ¿no? De cómo él desafió a estos profetas, bueno, ustedes van a clamar y vamos a hacer esto, ¿no? El que descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Por lo que vimos, estos dioses no bajó del cielo, pues sabemos que no existen, no hubo nada, incluso hasta se burlaba en un tono de burla, ¿no? ¿Será que su Dios está durmiendo, está ocupado, está haciendo otra cosa? Pero ese es el relato de Elías, ¿no? Y hasta el punto de que ora y desciende fuego del cielo. Ve el gran poder de Dios, se cumple, ¿no? Y todo el pueblo vio y se imaginó todo eso, ¿no? Y vivió y se sorprendió y hasta que reconoció que Jehová era el Dios. El versículo 39 reconoce el pueblo a Dios. El versículo 40, Elías deshuella a todos estos profetas. Ahora, si venía de esta situación, ¿no? De mostrar ese pueblo, a mostrar a que el Dios, Jehová, era el Dios verdadero, ¿no? Mostrando con poder de lo alto, ¿por qué se desanimó Elías? ¿Por qué tuvo ese temor? ¿Por qué llegó ese tan grande temor a desear morirse? Si había mostrado esto, ¿no? Había confirmado que Dios estaba con él. Porque él dice, si Dios confirma esto, ¿no? Yo soy el profeta, ¿no? ¿Qué le pasó? Miren, noten este pasaje ahora, ¿no? Ahora vamos a ver el motivo que se desanima. ¿Vos te has preguntado, nos hemos preguntado, ¿no te has preguntado por qué Elías se desanimó? ¿Por qué llegó a ese punto? Si oró y hizo descender fuego del cielo, mostró al pueblo que Dios era el verdadero Dios, que Dios era Jehová. ¿Por qué llegó a este punto? ¿Cuál fue el motivo? Y vamos a ver. Y a nosotros nos pasa. Podemos estar en un estado espiritual tremendo, pero pasa algo en el medio y de repente estamos allá en el piso. Y de repente tocábamos el cielo con las manos. Y hoy estábamos en el piso. Un constante, ¿no? Un contraste tremendo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos estado así? A veces queremos tocar el cielo, tragarnos el mundo, predicando el Evangelio y pasan los días y parece que nos apagamos de una manera y parece que Dios ya no es tan real en nuestras vidas. Le pasó un gran nombre de Dios. A nosotros también nos pasa. Y notemos esto. Notemos esto. ¿Por qué se desanimó? Versículo 19, capítulo 19, digo, versículo 1 al 4. Ahí vamos a ver qué es lo que le pasó. Acab, que era el rey de Israel, dio a conocer, dice, a Jezabel lo que había pasado. Dice así el versículo
capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como las de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto a un día en camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿No? ¿Será que fue la amenaza de la que lo llevó a este estado? Busqué información, pero no me quedé con los comentaristas. Medité toda la semana en esta frase. Dice, versículo 4, no soy mejor que mis padres. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo? Si él lo único que si él huía era solo porque lo iban a matar. ¿Saben por qué? Y medité toda la semana. Y quiero no desprenderme. Pero creo que Elías se desanimó de esa manera porque esperaba un resultado. Y él se puso a nivel de sus padres, que quizás que le tocó predicar, ¿no? Y como aquellos que iban, y los profetas iban y el pueblo se arrepentía, y volvían a Jehová, y lo adoraban a Jehová, pero a él le tocó hacer eso, y este rey no se arrepintió. Porque en este contexto, si ustedes se acuerdan y estudian los reyes, si un rey era bueno, el pueblo iba todo bueno. Si un rey era malo, el pueblo iba todo atrás del rey. Entonces Elías, comparto con los comentaristas que él sabía que la muerte iba a ser inevitable, que esta reina lo iba a matar, sin duda, pero no quedé ahí. Notemos el versículo 4. No soy mejor que de mis padres. Y yo me puse acá, ¿no? Quizás Elías quería que el pueblo se arrepintiera para volver al Señor, pero no fue lo sucedido. ¿No estará acá la clave de nuestro desánimo? ¿No será esta la clave cuando hacemos algo y esperamos un resultado, o deseamos un resultado que nosotros queremos y no pasa? Y nos desanimamos. Y es normal. Porque grandes hombres, vamos a ver que no solo Elías, el que más me impactó, de las palabras más tremendas que he escuchado, fue Jeremías. Tremendo. Lo de Jeremías es tremendo. Y yo me acoplo mucho con él. ¿No? ¿No estará la clave en esto? La causa no será que esperamos un resultado de una situación, que esperamos algún resultado a favor nuestro, pero no es así. Es todo lo contrario. ¿Se han puesto a meditar esto? Quizás que hoy estamos desanimados porque no tenemos un pastor. Y queremos un resultado, queremos un pastor. Pero ¿y qué pasa si no viene todavía? ¿Qué pasa si Dios tiene un tiempo que aún no sea el que nosotros pretendemos? Tenemos que aprender a confiar que los tiempos son de Dios. Mis caminos son más altos que los nuestros. Quizás que ahí está la clave, de meditar en eso, de no enfocarnos tanto en el resultado que deseamos, sino que hay una situación, Señor, estoy en esta situación, tengo este problema familiar, tengo este problema matrimonial, tengo la falta de un pastor, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mi estudio. Está bien, es una preocupación, y está bien que esté. Está bien, no está mal. La Biblia no lo condena eso. Lo que sí está mal es que esa duda nos lleve a este desánimo y querer morirnos, querer quitarnos la vida, algo que Dios toma como valioso, ¿no? Así que quizás que la clave está ahí, de tus desánimos que te encuentras hoy y me encuentro hoy, o quizás que las personas que están escuchando a través del internet, quizás que el desánimo es porque esperamos un resultado. Y nos enfocamos en ese resultado. Y no nos enfocamos que tenemos que confiar en Dios. Y que la obra es de Dios. Si uno estudiara todos los casos ¿no?
y de las personas que están en una depresión, ansiedad, pánico, notaremos un mismo padrón. En alguna razón, por algún motivo, pasaron por algún momento de frustración, pasaron por este momento en donde esperaban un resultado, pero no vino. Y el extremo lo llevó a otras cosas, ¿no? Como el desánimo de Elías. Elías esperara que este rey se arrepintiera, para que todo el pueblo se arrepintiera y invocara el nombre de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que si mañana vos no estás muerto, dice la reina Jezabel, ¿no? El resultado era este, ¿no? Que me hagan los dioses que si aún, dice, mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo iba a degollar, literalmente. Lo iba a degollar. Ese fue el resultado que estuvo después de hacer esa gran, ¿no? No solo ahí, después no quise leerle, pero el versículo 41 al 46, Elías hace llover. Ora y hace llover. Y hacía tiempo que no llovía. Pero él esperaba un resultado. ¿Por qué? Porque hizo esto. Dios hizo descender fuego del cielo. Bueno, ahora este pueblo ahora se va a arrepentir. Y si no era lo que Dios quería, y ahí está la clave. Tenemos que alinearnos a los tiempos de Dios y a la voluntad de Dios. Que cuesta y sí, somos humanos. Que vamos a dudar y sí, sin duda que vamos a dudar. Y el desánimo llega, hay personas, voy a hablar de la humanidad, el desánimo que lo llevan al extremo, que hay personas que se quitan la vida, hay otras que viven medicadas, y hay otras que un mínimo trata de buscar ayuda en algún especialista, ¿no? Y bueno, acá hay un tema que, bueno, yo comparto que la mente se enferma, como se enferma cualquier otro órgano del cuerpo. Se enferma y hay personas que deberían ir a un médico y a veces lo espiritualizamos demasiado y como que no podemos. Yo comparto que la mente se enferma y que el fármaco es importante, porque nosotros tenemos en el trabajo un tema de salud mental, y lo explicaba la doctora, algo que me quedó clarísimo, es que cuando nosotros tenemos las emociones, ¿no? El cerebro está partido en dos lados, entonces tenemos emociones de este lado y regulan. Cuando nosotros estamos en un estado de una emoción de miedo, de esta parte y de la otra parte logran conectarte por medio de las neuronas y regula ese miedo. ¿Está mal tener miedo? No, porque si no tuviéramos miedo, no sobreviviríamos ni un segundo. Entonces, ¿qué hace el fármaco cuando la persona está en un estado depresivo de esta manera? No logra que su cerebro conecten y regule. Lo que hace la medicación es regular esas emociones. Regula. Entonces, por eso las personas, ¿no?, acuden. Pero no es el tema del fármaco. El tema es dónde encontramos la cura. Nosotros podemos encontrarnos como cualquier persona del mundo en un estado depresivo, como Elías, deseando morirse. Pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza, y ahora vamos a ver, ¿no? La salud mental es el gran problema que tiene la humanidad. Y los creyentes no escapamos de esto. No escapamos de estar deprimidos, de estar en un pánico, en tema de ansiedad. No escapamos de estas cosas. No escapamos. Estamos puestos ahí también en peligro. El tema es cómo lo afrontamos. El tema es cómo lo vivimos. Si lo vivimos confiado o simplemente confiamos en un fármaco y no confiamos en el poder de la palabra de Dios. Pero vamos a ver. Puse 4 hombres, grandes hombres de Dios, que desearon morirse. Job. Yo les leo, no vaya. Capítulo 6, 8 y 9. Que él me diera que viniese mi petición y me otorgase Dios lo que anhelo, y que agrada a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. ¿Se acuerda cómo se encontraba Job, no? Tremendo. Moisés, un gran hombre de Dios, que liberó el pueblo, ese gran hombre de Dios, que solo vemos sus partes buenas, Moisés. Mire lo que decía Moisés. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia a tus ojos, que yo no vea mi mal. Le pidió a Dios morirse. Imaginemos cómo se encontraría, ¿no? Todo el pueblo llorando, llorando por hambre, y no tenía, ¿no? No puedo yo solo soportar todo este pueblo. Me es pesado en demasía, ¿no? Dice, y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Deseaba morirse. Literalmente deseaba morirse. Jeremías, tremenda obra. Tremendo profeta de Dios. Mire lo que dijo. Y Jeremías a mí, cuando lo miraba, es increíble. Maldito el día que nací. Maldijo el día que nació. Literalmente. Jeremías capítulo 20. Búsquelo, léalo en su casa. Jeremías 20, 14 y 18. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga, gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el... ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido mi sepulcro, su vientre embarazada para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo, dolor y que mis días se gasten en afrenta? Tremendo. Maldijo su día, quería que hubiese sido abortado literalmente lo que está diciendo. Jeremías, el profeta que hizo grandes obras para Dios, profetizó, confió, ¿no? Cuando fue el profeta que estuvo cuando vino Babilonia, ¿no? Y profetizó al pueblo que se arrepintiera, que vemos sus historias, cómo creía en Dios, cómo aquel Jeremías que inició que él no podía ser predicador, profeta, y Dios le dijo que lo había apartado desde el vientre de su madre, y Jeremías maldice ese día. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia, hermano. Entonces, la salud, ¿no?, mental y la depresión no está ajeno a la Biblia. No está ajeno. Está acá. Usted lee en el texto, pero imagínense en su estado. Maldecir el día que nació. Maldijo a su padre, ¿no? Porque cuando dijo varón, ¿no? Deseó ser abortado, literalmente. ¿Por qué no quedó en ese vientre muerto? Y todavía, después de que Dios le había llamado, que él iba a encomendar una obra, ¿no? Por eso él arrancó, hizo la obra de Dios, y en el capítulo 20 se encuentra con esto, cuando quiere ver un resultado que no ve. Y está cansado, porque el versículo 18 le deja claro, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gasten en afrenta? ¿Para eso me llamaste? El resto de la historia ya la conocen. Ya la conocemos. Jonás, otro hombre de la Biblia, que deseó morirse. Jonás capítulo 4, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Vieron, hermanos, que no somos los únicos que pasamos por situaciones de desánimo. Estos son extremos, que podemos llegar a esto, sin duda. Desear no morir, no querer vivir más. Pero ¿cuál fueron la clave? Si ustedes ven en todo esto, la clave es porque quieren ver un resultado. Y el desánimo viene por ahí. Y esa es la clave. Cuando el mundo no tiene esperanza, pero nosotros
tenemos que mirar diferente. Como creyente tenemos el mejor remedio que una persona puede consumir, que es la palabra de Dios. Déjame decirte esto, yo te puedo dar ejemplo de mi desánimo, podés escuchar personas de superación de vida, podés escuchar cualquiera de esas, pero ninguna de ellas va a ser lo que la palabra de Dios va a hacer en tu vida. La única fuente que va a transformar tu vida es la palabra de Dios. Es la única, porque en ella tenemos vida, ¿no? Es una palabra viva. Hebreos 12, ¿no? Tesalonicenses, ¿no? Vamos a leer. ¿Por qué nosotros tenemos que actuar diferente? Vemos que nosotros, como creyentes, podemos llegar a este extremo. Desear morir, desear no querer seguir más adelante, estar desanimado, frustrado porque no salieron las cosas como yo pretendí, como yo quería, y quizás que mi desánimo y mi decadencia está porque estoy enfocado en el resultado. Y no estoy diciendo, bueno Dios, pasó esto, en tus manos los dejo. Y me libero y confío en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, está hablando de la venida del Señor, pero hay algo interesante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros como creyentes podemos caer, pero también tenemos una esperanza para poder salir de ese pozo. ¿Y cuál es esa esperanza? Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es la esperanza viva? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es Jesucristo, aquel que estuvo colgado en el madero, pagando por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y que dejó una promesa: va a volver por nosotros. Esa es la esperanza viva. ¿Y qué nos espera? Eso no solo que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿no? Y no solo eso, otra promesa tremenda, que soy guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Somos guardados por ese poder. Y esto es una esperanza, y esta tiene que ser ancla. Si nosotros no encontramos estas esperanzas en la palabra de Dios, no vamos a salir de ese resultado y ese desánimo. La única esperanza está en la palabra de Dios. Y este mismo Dios está con nosotros. Estas promesas también son para nosotros. También están para nosotros. Pero este mismo Dios está con nosotros. Y este mismo Dios vino al encuentro con Elías. Y lo sanó. Y lo restauró. Y Elías siguió su camino. Y esta es la clave también. Miremos ahora cómo Dios vino al encuentro. Y cómo Dios, en medio de desánimo, podemos orar y Él va a venir hacia nosotros. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 5 y 7. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabeza una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Increíble. Estaba en un estado depresivo totalmente y ahora Dios viene al encuentro.
viene al encuentro y le da esa fuerza. Hermanos, si oramos a Dios en este desánimo, sin duda, ¿creemos que Dios no va a venir a nuestro encuentro? ¿Creemos que Dios no puede con la situación que estamos pasando? ¿Creemos que Dios no sabe la situación de nuestra iglesia? ¿Acaso lo agarró desprevenido esto? ¿El desánimo que quizás que estamos pasando porque queremos el resultado? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Dios lo fortaleció, le dio fuerza a Elías. Y también nos da fuerza a nosotros. Miren lo que dice Isaías 40:29. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esto es palabra de Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. No solo te da la misma fuerza, sino que la multiplica. Te da más. Este mismo Dios que vino al encuentro, que envió al ángel a que le preparara la comida, ¿no? Y se la diera y para que comiera. No sabemos cuánto tiempo nos queda, que nos resta, ¿no? Pero una cosa seguro, el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. A Elías le dijo, levántate porque aún te resta un largo camino todavía. No sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros. No sabemos cuánto nos resta quedar en esta tierra, o nos tocará partir cuando el Señor lo disponga. Pero ese tiempo, Mateo 28:20, el Señor dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que hermanos, no estamos solos. ¿Podemos estar en esa depresión? Sin duda que sí. Yo he estado muchas veces. No al extremo de querer quitarme la vida ni nada, sino tener esos pensamientos, tirar la toalla, ya está. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, estas porciones de que Él da fuerza al cansado, que el Señor Jesús va a estar conmigo hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo, tenemos que estar confiados en la palabra de Dios. Elías se levantó pues de desánimo y se fue al lugar que Dios le indicó. Busquemos a Dios para que no nos quite. Busquemos a Dios para que nos quite debajo de ese enebro. Confiemos en Dios sin importar el resultado. Nuestra naturaleza nos va a llevar a desanimarnos y el diablo hará su trabajo. No queramos hacer algo para Dios y esperar un resultado. Recordá esto. Solamente somos instrumento en sus manos. La obra y el resultado es de Él. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Si vas a hacer algo para Dios y quizás querés que predique y se convierta en todo y quizás que hoy se encuentran desanimados, yo pretendo que todos salgan alentados de acá, Dios quiera que sí. Pero yo no puedo enfocarme en ese resultado. Yo tengo que enfocarme en predicar la palabra de Dios, ser fiel a ella, y porque simplemente soy un instrumento en sus manos. Yo no puedo hacer más nada que eso, sino que acompañarte en tus debilidades, llorar contigo si hay que llorar, alegrarme si hay que alegrarme contigo, acompañarte. Eso sí, Dios me manda. Eso sí, Dios me manda. Pero no quieramos ocupar ese lugar de Dios. Somos simplemente intrusmanos en sus manos. Quizá otra cosa que nos desanima es la situación, ¿no? Que hablaba, ¿no? De la falta de un pastor. Y estamos en lo incierto. ¿Qué pasará? No vemos un futuro, no tenemos un pastor. La necesidad de un líder, ¿no? Porque acá los que estamos llevando el grupo adelante tenemos trabajo, tenemos familia, en mi caso tenemos hijos. No podemos dar el 100% que un líder puede dar estando el 100%, atender las necesidades. Porque eso obviamente no vamos a poder, ¿no? Y nos desanimamos porque queremos un líder. Oremos, sigamos orando. Quizás que son tiempos de meditar, de pensar, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué este testimonio lleva casi 40 años y no se levantó otro hombre? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿No? Son cosas que uno tiene que
que preguntarse. Elías le dijo a Dios que solo había quedado él y que habían matado a todos los profetas. Él en un momento, dice el versículo 14 del 19, y le respondió, ¿no? Elías, ¿qué haces aquí, Elías?, le dice Dios. Y el versículo 13, 14 le dice, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿No? Y más adelante, ¿saben lo que le va a decir Dios? Quizás que hoy nosotros pensamos, estamos solos, no tenemos para dónde ir, ¿no? Estamos desanimados porque no tenemos un líder, o la situación que estamos desanimados. Y Elías estaba desanimado porque habían matado a todos. Pero, ¿qué le dice Dios? Aún tengo un remanente que no ha postrado su rodilla. Y esa es lo que quiero transmitirle. No sabemos qué tiene Dios para nosotros.